Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a un episodio más de Tergum, el podcast. Estamos muy contentos de poder abrir nuevamente este espacio y que nos estén escuchando y siguiendo a través de nuestras plataformas digitales como son pues Spotify. Si nos están escuchando a través de YouTube pueden vernos. Agradecemos mucho a nuestra audiencia que nos sigue y pues estamos abriendo un nuevo episodio, ahora ya nuestro episodio número 19 y también hemos traído un tema interesante que bueno, siempre en vistas a anticiparnos a pues nuestros gastos o nuestros gastos previos a un siguiente año, ¿no? Entonces, prepararnos y anticiparnos a lo que viene a nuestro nuevo año siempre es viable. Ahora traemos un tema interesante que justamente tiene que ver con el control de obligaciones fiscales, un tema que de pronto puede sonar un poco de escozor para todos los que somos contribuyentes, pero que bueno, sin duda es indispensable que conozcamos. Y también está algo referente a, pues ahí una posible reforma fiscal hacia el próximo año. Y bueno, para eso hemos traído, como siempre, a dos especialistas que nos van a estar acompañando durante esta hora, explicándonos más a detalle cuáles serían aquellas de nuestras obligaciones fiscales, cómo tener control sobre estas obligaciones y bueno, estar siempre en la normatividad. Y bueno, también estaremos haciendo un pequeño análisis sobre una probable reforma fiscal para el próximo año. Pues bueno, para ello tenemos a nuestro primer invitado, que es el maestro Armando Huepa Onofre, quien es contador y también es especializado en finanzas con pues ya algo así como unos 20 años de experiencia. Maestro, pues un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, la verdad es que ya bastante tiempo de experiencia, podemos decir que 20 años, y en lo que realmente me apasiona, que es el mundo de las finanzas, podemos decir que 10 años. Realmente me encanta todo, me encanta ser contador realmente, me encanta. Y pues aquí apoyando y aquí muchas gracias por la invitación. Sí, nos estaba contando que también pues ya tiene experiencia desde incluso antes de salir de la universidad. Como todos los alumnos, ¿no? Debemos de empezar desde la mitad o toda la carrera, ¿no? Para que no nos espante en el momento de enfrentarnos a la vida real. Así es, pues estar siempre preparado es muy importante y bueno, seguramente esa experiencia nos va a estar ayudando mucho a comprender este tema que de pronto a nosotros pues nos parece algo complicado de entender, pero bueno, seguramente de la guía de ustedes pues lo entenderemos a la perfección. También con nosotros está el maestro Javier Rangel, también él es contador público y también auditor. Y nos estaba comentando que también tiene ya cerca de 20 años de experiencia, maestro. También un gusto tenerlo con nosotros en esta sala el día de hoy. Muchas gracias, Magdiel. Efectivamente, pues ya tenemos el poquito más de 20 años. Igualmente, como lo dijo el maestro Armando, desde que prácticamente iniciamos la carrera, buscamos ya trabajar, ¿no? Practicar, ¿no? Desde el principio. ¿Por qué? Porque la contaduría es así, en su mayoría, si bien es cierto, existen muchas partes teóricas, en su mayoría es práctico. Por más teórico que seamos, la práctica es la que te da realmente la experiencia. Así es, y en todas las áreas, ¿no? Es muy importante siempre tener pues este apoyo pues ya práctico de poner, valga la redundancia, en práctica lo que hemos aprendido siempre en las aulas. Nos estaba diciendo que también es maestro en administración de negocios y pues también está ya como doctorante en estudios fiscales. Sí, por supuesto. Yo desde la facultad ya me apasionaba esta parte de lo fiscal. Sin embargo, con el tiempo descubrí que muchos de los problemas fiscales, ¿sí?, nacen desde una mala administración, ¿sí? Entonces, decido estudiar esta maestría en administración precisamente para entender, en lugar de aventarme toda la carrera, ¿no? Más sencillo, pero sí decir de dónde puedes resolver los problemas fiscales que tienen mucho que ver con una falta de organización desde la cabeza de las propias organizaciones, ¿sí? Entonces,
Combinando todo esto de la parte administrativa con la parte fiscal, pues podemos entender y podemos prevenir todos estos problemas fiscales que podemos tener a futuro, ¿no? O que incluso ya tenemos como empresario, ¿no? Uh-huh. Acaba de decir algo muy importante, maestro, que bueno, cabe pues que cada uno de nosotros como contribuyentes reflexionemos, ¿no? Que es justamente, o sea, no solo las organizaciones, sino también como persona, individuo que pues tiene que contribuir a estos, pues digo a la contribución pues de los gastos. Que es justamente la organización. El tema que traemos hoy es el control de obligaciones. Este control, pero bueno, ¿a qué se refiere, no? ¿A qué hablamos cuando es control de obligaciones? Tenemos entendido que obviamente es una forma de garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y responsabilidades fiscales siempre de manera oportuna y obviamente permitiendo al Estado que obtenga los recursos suficientes para generar, otros programas. Entonces, menciona esto que es importante, ¿no? Tener siempre una buena administración y empieza justo desde la cabeza de cómo las organizaciones se empiezan a organizar para evitar estos problemas. Entonces, en ese sentido, empezar a preguntarles cómo empezamos a tener este control de gastos o nuestras obligaciones fiscales, principalmente conocerlas. ¿Cuáles serían? Bueno, es que cuando hablamos de cuáles son las obligaciones fiscales, podríamos llegar a tener muchísimas, ¿no? Yo supongo que más de 1,000 o 1,500 que existen, porque no solo hablamos de contribuciones, de contribuciones, ¿no? En general, en el términos fiscales, sino también existen laborales, ¿no? Y que nacen, por ejemplo, me gustaría, y aquí también el maestro Armando lo puede ampliar, el tema de una organización cuando nace, tiene las primeras obligaciones legales, ¿no? Darse de alta en el registro público, su acta constitutiva, diferentes que son legales, ¿no? Y si va a querer tener trabajadores, porque hoy por hoy existen empresas de software, por ejemplo, que ya no necesitan trabajadores, ¿no? Simplemente son los dueños quienes ellos mismos elaboran todo el trabajo. Y entonces, si tienen trabajadores, deben de cumplir con la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En su caso, Ley del Seguro Social, Infonavit, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y eso no estamos hablando de cuestiones todavía, digámosle, fiscales, hablando en términos de impuestos o de contribuciones. Ahora, una primera obligación al ser nosotros partes de una organización que comercia, de acuerdo al Código de Comercio, es tener contabilidad, ¿no? ¿Y cómo vamos a pensar en contabilidad? Porque siempre estamos acostumbrados es que quiero que me presentes mis declaraciones mensuales. Y eso el contribuyente o la organización ya lo habla como si fuera contabilidad. Y no es eso, sino que contabilidad es la parte financiera. Y actualmente quien rige o las normas que rigen precisamente la parte contable, ¿sí? Son las normas de información financiera, ¿no? Entonces, creo que una primera obligación que debemos cumplir es con nosotros mismos como organización, haciendo correctamente la contabilidad con base en normas de información financiera. ¿O no, maestro Armando? Sí, es correcto. Fíjate que, como bien tienes razón, en muchas ocasiones confundimos llévame mi contabilidad con únicamente presentación de impuestos. Y realmente pues, estamos totalmente equivocados y nada más pensamos que realmente es así. Otro tema que también me he enfrentado mucho es que cuando dicen es que nada más estoy obligado a presentar el ISR, el IVA y la DIOT, ¿no? Pero no ven más allá de lo que menciona el Código Fiscal de la Federación, de llevar contabilidad. Inclusive la propia resolución miscelánea nos dice que todos estamos obligados a llevar contabilidad. Simplemente lo único que, por decirlo así, perdona es el no envío de la contabilidad electrónica. Pero sin embargo, todos, absolutamente todos, estamos obligados a llevar contabilidad. Código Fiscal de la Federación, ¿qué implica? Te dice contribuyente, pero jamás especifica persona física o persona moral. El Código de Comercio dice el comerciante, pero jamás especifica si una persona física o una persona moral. Puede ser cualquiera de los dos. Ahora, normas de información financiera te habla de entidades y puede ser cualquiera de los dos, persona física, persona moral,
en cualquier régimen en el que se encuentre, ya sea régimen simplificado de confianza, ya sea un régimen general de ley, ya sea actividad empresarial, arrendamiento, realmente todos estamos obligados a llevar contabilidad y esa es la primera obligación que tenemos que llevar a cabo para poder llevar a cabo las demás obligaciones fiscales, ¿no? Digo, porque fácilmente ya entramos a la plataforma del SAT y prácticamente ya está todo. O sea, nada más es cuestión de corroborar ciertos datos y ya está la declaración presentada. Pero no ven más allá de lo que implica, ¿no? Por supuesto. Dentro de todas estas obligaciones que pueden existir, digo, el llevar contabilidad no necesariamente te lleva a inscribirte. Obviamente sí es una obligación. El principio del Código de Comercio, tenemos que llevar contabilidad. Pero también el mismo Código de Comercio pues, nos manda que nos demos de alta, ¿no? Dependiendo del tipo de régimen de capital, pues, por ejemplo, un acta constitutiva o simplemente inscribirnos ante la Secretaría, ¿verdad? Para obtener nuestro registro. Ahora bien, la primera obligación fiscal que todo mundo tenemos, ahora sí que como contribuyentes, y ahora sí los que van a cumplir 18 años, es ir y darse de alta, es inscribirse, ¿no? Ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Y qué sucede con esto? Que ahora sí que si tenemos una actividad económica, pues va a depender el régimen fiscal en el que nos vamos a inscribir y de ahí van a nacer diferentes obligaciones fiscales. Ante el SAT, ante el IMSS, ante el Infonavit, ¿verdad? Como los principales. Hablando en términos también estatales, pues tenemos finanzas, en este caso de finanzas del Estado, municipales, por ejemplo, irnos a dar de alta con, por ejemplo, el impuesto más común, que es el predial. Entonces tenemos un sinfín de obligaciones, pero la más importante, además de llevar contabilidad, es inscribirnos, ¿sí? Y con eso van a nacer diferentes, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, que es el principal que norma todas las obligaciones, que también nos da las infracciones y también nos da digámosle, las sanciones, ¿no? Y que podemos llegar a tener si no cumplimos hasta llegar a ser delincuentes fiscales. Y complicado eso, ¿no? Bueno, decía el maestro Armando Huepa, ¿no? De pronto uno entra a la plataforma del SAT y estas herramientas ya son como muy intuitivas, nos permiten ya tener, pues, hacerlo ya de manera un poco más autónoma, pero bueno, siempre se necesita del apoyo de algún especialista y bueno, ya mencionaba, la primera obligación es darse de alta, cualquier persona, pero también tenemos entendido que no es lo mismo una empresa, una organización o ser una persona que labora, ¿no? Independientemente. Entonces, si pudiéramos hacer una especie, digamos, algo así, de un ABC, de cuáles serían las diferencias entre las obligaciones fiscales, porque bueno, un control de obligaciones presupone saber o diferenciar qué es una obligación de las personas físicas y morales, si pudiéramos también explicarlo más a detalle para nuestra audiencia en primer momento. Yo creo que tanto persona física como persona moral deben llevar contabilidad. La primera obligación, ahí sí no hay diferencia de que si estás obligado o no estás obligado. Ok, ahora dependiendo del nivel de ingresos, voy a hablar de un régimen simplificado de confianza persona física. Si no mal me equivoco, son 3.5 millones. ¿Sí? Ya a partir de ahí, ya en el momento que yo rebase ese nivel de ingresos, de manera automática tengo que migrar a régimen general de ley, pues ya tengo todas las obligaciones habidas y por haber, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna diferencia. Ahora, con persona moral, en régimen simplificado de confianza, 35 millones. Igual. Si igual lo rebasamos, ahí tuvimos un tema igual en la oficina precisamente por eso. En el momento que lo rebasamos, si bien es cierto, nos permitió terminar el año, pero también nos dijo que para el siguiente año, ahorita 2024, pues tuvimos que pagar con el coeficiente del 20%, ¿no? Uh-huh. El cual es demasiado alto para una empresa, sí, simplemente por de haber rebasado los ingresos de un régimen simplificado de confianza. Yo creo que esa gran diferencia de cuidar los ingresos, financieramente hablando, yo creo que no deberíamos yo creo que todas las empresas deben de querer crecer, ¿no? Y no limitarse a un nivel de ingresos. Yo siempre he dicho, ¿para qué vas a abrir una empresa y cuidar tus ingresos para no pagar tanto impuesto? Si tú abres una empresa es porque quieres crecer. Y claro, conlleva a
a tener más obligaciones fiscales que otras, ¿no? Ahora, una actividad empresarial, 4 millones de pesos. Estoy exceptuado de no mandar la contabilidad ni de enviar la declaración informativa de operaciones con terceros, cosa que un régimen simplificado de confianza afortunadamente no lo mandaba. Uh-huh. Pero una vez rebasando los 4 millones, se manda y ya está obligado a llevar contabilidad, a enviar e-conta, realmente. Y todas las personas morales del régimen general de ley están obligadas. Uh-huh. Realmente no es... Hay mucho control interno ahí, debe de haber mucho control interno, precisamente para saber qué obligaciones tenemos y cómo cuidarlas más que nada, ¿no? Sí, claro, se tiene sobreentendido que pues es en proporción, ¿no? A proporción de cómo tienes tus ingresos, pues es la misma proporción que deberás, obviamente, contribuir. Y pues las obligaciones siguen siendo las mismas, no sé. En general sí. Vamos a ver que en general las obligaciones sí son relativamente las mismas. Por supuesto, entre eres más grande, por supuesto que ciertamente y por ciertas también actividades vas a tener diferentes declaraciones informativas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quienes manejan allá el tema de hidrocarburos también tienen que presentar ciertas... El multi-IEPS. Ajá, multi-IEPS, ¿no? Diferentes informativas. Uh-huh. Pero la principal, creo que la diferencia entre una persona física y la persona moral en la parte fiscal tiene que ver más que nada con la justicia en la contribución, ¿sí? Porque hablando de obligaciones, son relativamente las mismas. Sin embargo, cuando vemos una persona moral, de entrada, tiene que cumplir con el 30%, ¿sí? Y una persona física, dependiendo del régimen, por ejemplo, el simplificado de confianza, que está como si fuera un estímulo fiscal, el máximo que debe de pagar, hablando de impuesto sobre la renta, es 2.5. Pero sobre el ingreso puro. Sobre el ingreso puro. Ahí no existen las deducciones. No puede aplicar deducciones, ahí pierde un derecho, digámosle así. Y, por ejemplo, si hablamos de persona física con una actividad empresarial y profesional del régimen general, hablando de personas físicas, evidentemente ellos están en un rango entre 1.92 y puede llegar hasta el 35%. Y, por supuesto, sueldos y salarios también depende del rango que tengan, ¿no? Entonces, creo que tiene más que ver con esta proporcionalidad y equidad en lo que puede haber en el pago del impuesto. Porque cuando hablamos también de obligaciones y de este control, y que preguntabas hace ratito, creo que tiene más que ver, otra vez, con la cabeza. Decía ahorita Armando, ¿no? Control interno. El control interno, evidentemente, no solamente lo podemos encontrar en la parte fiscal. Contable tiene mucho que ver, ¿no? Estuve muchos años en esa parte. Y tiene que ver también, por ejemplo, con hasta ver si en la parte de logística, si están recorriendo los kilómetros, una unidad, los kilómetros necesarios para la gasolina que está consumiendo. Uh-huh. ¿Sí? No necesariamente tiene que ver con esta parte fiscal, ¿no? También tiene que ver con, por ejemplo, algo bien importante. Si nosotros tenemos trabajadores, debemos contar con sus expedientes. ¿Realmente tenemos actualizada esa información? Y todo eso necesitamos un control interno. Ahora bien, este control de obligaciones también lo podemos, digámosle que mencionar de alguna manera, llamarle compliance. Aunque el compliance ya implica, digámosle, algo todavía más integral o en general. Este control de obligaciones, primero debemos definir qué somos, persona física, persona moral, en qué régimen estamos, y sobre eso vamos a ir ampliando las obligaciones que tenemos, ¿no? Y surgen preguntas, ¿no? Como si estuviéramos en una auditoría. ¿Eres persona física, persona moral? Ah, soy persona moral. ¿En qué régimen de capital estás? Soy SADCB y estoy dado de alta en el régimen general de ley, como régimen fiscal. Y luego una siguiente pregunta ya sería, ¿tienes trabajadores? Sí, si tienes trabajadores, en automático se activan otras casillas, digámosle así, de cumples con el IMSS, tus obligaciones con IMSS, con Infonavit, con Secretaría del Trabajo, con presentarlos ante, por ejemplo,
ante la autoridad laboral con presentar todos los requisitos, ¿no? Ahora bien, si hablamos de IMSS y estamos hablando de una constructora, me platicabas hace un rato, Armando, si somos constructora, tenemos la obligación Del CIROC, del REPSE, y dependiendo también cuál es la obligación de los contratos, podría implicar mucho más obligaciones. Porque a final de cuentas las constructoras son más fiscalizables, muy fiscalizables en todos los sentidos. Lo fiscaliza el IMSS, lo fiscaliza el SAT, lo fiscaliza finanzas. O sea, realmente es muy fiscalizable una constructora. Por eso hay que poner constructoras. No, realmente es que pelearse con la autoridad anteriormente yo creo que era sencillo. Ahorita no. Es relativamente complejo pelearse con la autoridad en esos momentos, sobre todo porque ya han ido amarrando muy bien todas esas lagunas que antes existían, ¿no, maestro? Sí, por supuesto. Actualmente la autoridad, yo quiero decir que ha aprendido mucho. Y está bien. ¿Por qué? Porque el sistema fiscal mexicano actualmente, pues lo que busca es recaudar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, son las necesidades que se deben de cumplir como sociedad, ¿no? Hospitales, infraestructura, autopistas, carreteras, pues todo el tema de luz, hospitales, todo lo que pueda existir. Y para eso pues, se necesita dinero. ¿Y de dónde sale? De los que se supone debemos contribuir. Como Biblia que tenemos, ¿no? 31 fracción cuarta, contribuir al gasto público de la nación, de los estados y de los municipios. Pero bueno, dentro de todo eso, además, es bien importante porque para cumplir con las obligaciones fiscales debemos tener dos documentos importantísimos. La constancia de situación fiscal, que es nuestra, digámosle, el acta de nacimiento con todos los datos. Ante el SAT. Ante el SAT. Exacto. Y otro documento tan importante que es la opinión de cumplimiento, que esa sí tenemos hasta ahorita 3, ¿no? Ante el SAT, ante el IMSS y ante el Infonavit. Y en algunos casos finanzas también las emite. Aquí en Puebla las emite, las opiniones de cumplimiento. Pero no sé en otros estados, pero Puebla sí las emite y ya nada más aquí pagar los derechos. O antes yo se pagaban, no sé ahorita si se pagan, se siga pagando, ¿no? Pero igual las emite, ¿eh? Y esa constancia, esta opinión de cumplimiento, los dos documentos nos van a servir para empezar a ver cómo hacemos este control de obligaciones. ¿Por qué? Pues que lo decía Armando, ¿no? ¿Qué tal que yo soy una persona física que estoy en el RECICO, en el simplificado de confianza, pero solamente me dedico, además, soy una persona que me dedico a ser médico o doctora, no sé cómo expresarlo? ¿Y qué crees? Si bien es cierto, tiene la obligación de presentar impuestos sobre la renta, cuando hablamos de IVA, están exentos. Entonces, en su opinión de cumplimiento, nunca le va a aparecer, o no debiera aparecerle la obligación de presentar declaraciones mensuales, ¿no? Los pagos definitivos de IVA. Pero ISR sí, ¿no? Pero ¿qué sucede si no está en el régimen simplificado de confianza? Si no está en el general y sobrepasa los 4 millones. Ahora no solamente tiene que presentar el pago del impuesto sobre la renta, ¿no? El pago provisional, sino que también además pues va a tener que presentar la contabilidad electrónica, ¿sí? Y va a tener que presentar las declaraciones informativas de la DIOT, por ejemplo, ¿no? Depende mucho del régimen. O una persona moral, ya vimos todas las informativas que tiene que presentar. Ejemplo, si tiene trabajadores, si tiene servicios especializados, tiene que presentar también el REPSE, el famoso REPSE, informativas de ICSOE, informativas del CISUB, ¿no? Y si hablamos de partes relacionadas, otro tema. Precios de transferencia. Estudios de precio de transferencia. Que se vuelve más va a depender mucho, ¿no? Ahora bien, todas estas obligaciones, yo creo que tenemos mínimo unas 8 obligaciones generales. Ya hablamos de inscribirnos en el RFC, ya hablamos de llevar y conservar la contabilidad, porque es otro tema que mucha gente dice, a los 5 años voto la contabilidad. No, pueden ser más, dependiendo de ciertos casos, ¿no? Hay otro tema que es el de tener localizado el domicilio fiscal
Porque, ¿qué crees? La autoridad ya sabe en dónde estamos, ¿no? Pero siempre debemos de presentar avisos si nos cambiamos, si nos movemos, si hay alguna modificación. Tenemos que presentar estos avisos. Y otra que es, yo creo que es la obligación más importante de esto, porque ahora el SAT y el IMSS y todos lo utilizan para recaudar. Es el emitir el CFDI. El CFDI, hasta eso también si los emitimos mal, pues ahí lleva una multa, ¿no? También si pagamos, y hay que tener mucho cuidado con el método de pago, si es un pago en una sola exhibición o es un pago en parciales o diferido, porque si por X o por Y yo me llegué y me equivoqué y le puse PUE en lugar de PPD, pues para la autoridad ya estás teniendo el ingreso. Y para la autoridad va a decir, a mí no me importa que te hayas equivocado, tú me vas a pagar el impuesto. Es que no lo tengo en el estado de cuenta, pues ¿para qué te equivocas, no? O sea, realmente sí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando inició todo eso del CFDI, me acuerdo que decía, no, es que ya prácticamente tenemos que tener doctorados en CFDI, no sé qué tanto, porque sí. De hecho. Sí, la verdad es que sí es un tema complejo. Al principio, ¿no? Cuando recién sale cada versión pues sí nos tenemos que poner a estudiar. Pero eso no quiere decir que sea una obligación del contador, ¿eh? Y es que, bueno, también es, dice usted, ¿no? ¿Para qué te equivocas? ¿No? Dice el SAT. Pero, bueno, es muy humano esta parte y, bueno, también existe la oportunidad de corregir. Pero bueno, antes de que nos adelantemos un poco a estas, digamos, las sanciones que existen por incumplimiento, hay un elemento bien importante que, bueno, ya lo hemos mencionado, pero me gustaría que nos lo pudieran describir o, pues, analizarlo un poquito más a detalle, pues, pensando también en aquellas personas que nos están escuchando y que son quienes recién están entrando, pues, en este mundo, nacimiento de las obligaciones fiscales, como mencionaba hace un momento, y que es, pues, justamente el SAT, ¿no? Y pues saber qué papel juega este organismo dentro de toda esta fórmula que tenemos, y pues obviamente es un elemento muy importante e indispensable. Bueno, debemos recordar que quien tiene la obligación primeramente de juntar, ¿no?, de recaudar, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? O es el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. Y luego tenemos al Servicio de Administración Tributaria, que es un brazo de la Secretaría de Hacienda, que es el que ejecuta la recaudación, ¿no? Uh-huh. Entonces, el SAT, básicamente su función principal es esa. Recaudar. ¿Sí? Recaudar. Y si no recauda, o sea, si nosotros no le pagamos o no hacemos nuestras declaraciones, pues entonces es buscarte y encontrar la manera en que sí recaude, ¿no? Fiscalizar. Y para eso necesita diferentes instrumentos. Digo, si nosotros llegamos y hacemos caso omiso a pagar impuestos, realmente, ¿cuál es el tema? Bloqueo de sellos digitales. Un desbloqueo de sellos digitales en algunas ocasiones puede ser la muerte para el contribuyente. ¿Por qué? Porque si no pagó impuestos en su momento, ahora los va a tener que pagar todo de manera conjunta, junto con la actualización, recargos y la multa, ¿no? Y a lo mejor si debía 100,000, ahora vas a deber 200,000 y un poco más. Entonces, sí, ese es el tema. Luego viene el bloqueo de cuentas bancarias. Anteriormente llegaba el SAT y te embargaba muebles, te embargaba terrenos, o sea, te embargaba activos, ¿no? Ahorita, como vio que existe la figura del arrendamiento financiero, bueno, yo creo que va por ahí. Dijo, no, pues ahora el contribuyente ya no tiene activos, todo lo tiene arrendado, pues entonces, ¿qué le embargo? Pues me voy con las cuentas bancarias y los bloqueos de sellos, ¿no? Que es mucho más fácil, ¿no? Pero si en el momento que un contribuyente le bloquean los sellos, no es que sea difícil, pero simplemente ya tendría que entrar otro tipo de especialista a pelearse con el SAT. Por eso decía que al principio era fácil, ahorita ya no. Uh-huh. Ya hay mucho candado que ya se cerró precisamente a través de los esquemas reportables, ¿no? Sí, hay demasiadas obligaciones y demasiados candados que la autoridad está cerrando. ¿Por qué? Precisamente porque lo que se busca es recaudar. Ahora bien, la autoridad no solamente recauda haciendo sus declaraciones y pagando, ¿no? ¿Qué sucede? Que dentro de los últimos años de las reformas, ahora desde que la administración pasada entró, por ahí del 2018, pues hubo cambios bien importantes, ¿no? Y un tema bien importante que siempre se ha mantenido y que me parece que esta administración
esta de la presidente actual, pues va a seguir en este tema de no aumentar impuestos, ¿sí? Y pues precisamente recaudar de manera más eficiente. No creación de nuevos impuestos y no aumento de impuestos. Pero ¿qué sucede? Tenemos, por ejemplo, Quito. Sí. ¿No? Quito beneficios. Ejemplo, teníamos antes de 2018, pues que podíamos nosotros aplicar diferentes beneficios. Los han ido quitando. Como la compensación universal. La compensación universal realmente era un sistema de flujo para las empresas para poder pagar impuestos y no desembolsar dinero. La eliminaron en el 2018, se acabó, ¿no? Realmente eso fue el acabose para muchas de las empresas que yo llevo, porque empezaron a tener problemas de flujo, precisamente porque eliminaron la compensación universal. ¿Qué otro? Me acuerdo que quitaron. No, en sí creo que fue esa. Bueno, a mí en lo personal fue la que más me afectó, ¿eh? Sí, claro. Creo que es la principal, pero dentro de todos estos, pues la autoridad ha ido cerrando. A mí en lo particular creo que algo que no benefició a los contribuyentes es haber creado el régimen simplificado de confianza. Si bien es cierto, es un régimen muy sencillo, creo que el régimen de incorporación fiscal era aún mejor, al menos pensando en esta parte. Y por otro lado, lo que se ha sucedido, hablando de temas administrativos, es que se han ido complicando las cosas, ¿sí? ¿Por qué complicando? Porque vamos a pensar que una herramienta que tiene el SAT para fiscalizar es el CFDI. ¿Qué sucede con un contribuyente que no tiene el expertise, ¿no? Precisamente en hacer un CFDI que aquí entre nos, ¿verdad? Muy frecuente. Pienso que no le corresponde al contador estarlo haciendo, ¿no? Sino que es un tema administrativo. Emitir el CFDI, ¿sí? Ojo, emitirlo. Si nosotros lo emitimos mal, precisamente la autoridad ya nos va a poder fiscalizar a un mayor, de por sí ya lo hace, haciéndolo bien. Puede tener diferentes herramientas el que el SAT nos pueda fiscalizar aún más. Pero esa parte de los beneficios que la autoridad ha ido cerrando, pues es otra manera de ir recaudando más. Y no está mal. ¿Por qué? Porque la autoridad es su función. Su función es recaudar para el gasto público y que la nación pueda cumplir, el Poder Ejecutivo pueda cumplir con su función de darle a la gente, al pueblo, digámosle así, pues cubrir las necesidades básicas, ¿no? Ya que en ciertas ocasiones no se cumplan o no, pues ya es otro tema, ¿no? Ya no creo que sea que lo podemos tocar aquí. Sin embargo, es bien importante pensar que la autoridad aprende, y más, aprende la inteligencia artificial. Creo que eso es un tema que todos los contadores ya tenemos que estar de igual manera actualizados, ¿no? Inteligencia artificial. Ya prácticamente, pues todo lo va haciendo la inteligencia artificial, hasta la contabilidad, si nosotros le damos precisamente el prompt correcto, ¿no? Pero llegar a sustituirnos yo lo veo más difícil todavía, sobre todo en la toma de decisiones, ¿eh? Sí, la toma de decisiones, digamos, el algoritmo que maneja ahorita el SAT de inteligencia artificial, pues no sé si se equivoque o no, pero todavía, pero tenemos ahí un tema de que manda de manera generalizada todos esos correos terroríficos que le llegan a los clientes 2, 3 de la mañana y nos empiezan a hablar, contador, es que me acaba de llegar un correo del SAT. Y es informativo, pero comunicado. Bueno, pero que a fin de cuentas es una herramienta que debemos de estar pues conscientes que hay que aprender a utilizarla y digo, generalmente suele aplicarse esta herramienta justamente para reducir errores, ¿no? Y evidentemente, como decía usted, maestro Javier, pues justamente lo que se trata es de hacer más eficiente la recaudación, evitar errores y pues que tengamos el mayor cumplimiento pues en norma, digámoslo de ese modo. Pero creo que también hay que tomar en cuenta algo importante, y que es entonces si se están quitando estos beneficios o limitando estos ciertos beneficios que mencionaba, es justamente porque habría ahí un hueco y es las infracciones que se están cometiendo. No sé si
a ambos podrían también explicarnos cuáles son estas infracciones pues más comunes que solemos cometer como contribuyentes y que bueno, no abonan justamente en esta recaudación. Pues primero que nada, la mala emisión de CFDI. Uh-huh. Esa es la primera, yo creo que la gran mayoría de las multas que pueden llegar a tener todos los contribuyentes es emitir mal un CFDI. La segunda, no presentar las declaraciones en tiempo y forma o presentarlas en ceros. Bien. Presentarlas en ceros es otro tema, ¿eh? Sí. Sí, porque ya nada más, antes era no presentarlas, ahorita hasta en ceros te multan. Uh-huh. Y no llevar contabilidad. No llevar contabilidad también hay multa. Claro, no se va a dar cuenta de la noche a la mañana que no llevas contabilidad. Dentro de sus facultades de comprobación, ahí llega y te pide, quiero esto y quiero el otro. Balanzas, quiero auxiliares, quiero estados de cuenta. Y tú llegas, no, ni siquiera lo tengo, pues multa, ¿no? Por simple hecho de la multa. Pero primero que nada, yo creo que la principal es la de las declaraciones. Sí. Las de las declaraciones, no presentarlas en tiempo y en forma, ahí vienen las multas. Bueno, hasta ahorita no me ha tocado a algún cliente que le llegue multas por no presentar declaraciones. O sea, no puedo negar que desafortunadamente también llego y las presento en destiempo porque también me falta información de que también los contribuyentes no llegan y mandan así de buenas a primeras, aquí está toda la información, ¿no? Luego ya son 5 para la hora y apenas van mandando la información y tenemos muy poco tiempo para poder capturar, generar la información. Generar la información y a lo mejor ya lo venimos presentando 2-3 días después, pero aprovechamos el beneficio del sexto dígito numérico. Uh-huh. Entonces ahí la aprovechamos, pero aún así llega y te dice, no me importa. Hay un estado, no quiero decir qué estado, pero ese no le importa que ocupes el sexto dígito numérico. Llega y te multa por no haber presentado el día 17 las declaraciones. Yo pensé que hablabas del IMSS. No. El IMSS no hay un beneficio así de... No. Aunque fíjate que el IMSS, si no tienes para pagar, pero sí llegas y puedes presentar tu escrito diciendo, ok, aquí está, no tengo dinero, pero calculé las cuotas obrero-patronales y te dan 30 días para pagar. Yo nunca lo he aprovechado porque si no se malacostumbran a los clientes. Sí. Es más, ni siquiera es una opción mencionarlo para ellos, ¿no? Porque se malacostumbran. Pero también... un tema que también he sufrido mucho y que la verdad es que me ha traído muchas consecuencias anteriormente y aprendí de ello, es que contador, es que es mucho dinero de impuestos, bájele, ¿no? No, pues ahorita, en su momento tuve muchos problemas, ahorita sabes que te sale de pagar 10,000, paga 10,000, o sea, ya no se puede jugar con esos números. Y en el momento que a nosotros nos llega un cliente y dice, no, es que yo nada más voy a pagar tanto, ¿sabes qué? Pues va a haber otro contador que sí lo haga, pero nosotros no. Precisamente por la responsabilidad solidaria que ya tenemos nosotros, uh-huh. Que es muy peligrosa también. Bueno, debemos también recordar que tenemos, yo creo que son 3 conceptos, ¿no? Ya lo mencionábamos ahorita, por ejemplo, infracciones es, pues, omitir, presentar una declaración, presentarla en ceros, emitir, ahora sí que, emitir. Un comprobante, ¿no? Una factura, un CFDI, pero también vamos a tener peores, ¿no? Como los delitos fiscales, ¿no? Principalmente, por ejemplo, presentar, ahora sí que comprobantes falsos, ¿sí? No pagar el impuesto puede llegar a escalar, puede ser primero una infracción y puede llegar a escalar dependiendo de ciertas circunstancias hasta ser un delito fiscal que pudiera llevarnos hasta la pérdida de la libertad. En el sexenio pasado lo catalogaron como delincuencia organizada. También. No pagar impuestos. Y que bueno, también cabe recalcar que no siempre se hace de manera consciente, sino también mucho es justo lo que hablábamos al inicio, no prever, no tener justamente esta pues organización y que de pronto uno termina pues incumpliendo de manera pues inconsciente, ¿no? O justo por no saber los procesos, no sé cómo lo exactamente, entiendes. Que es en donde empezamos a ver qué puede llegar a ser una diferencia entre infracción y delito. Uh-huh. Generalmente, de manera así abierta, ¿no? De manera muy general. Pues una infracción es una omisión, no supe, o lo hice sin dolo. Y el delito implica ya un dolo, uh-huh. ¿no? Que puede llegar a ser también por desconocimiento, ¿verdad? Pero implica ya
el querer como tal evadir, ¿no? Pues recordemos que tenemos la evasión y la elusión, que ninguna de las dos son tan buenas de cierta manera. Sin embargo, es peor la evasión, ¿no? Todo esto, pues precisamente nos podemos encontrar que para el control de obligaciones nos permite evitar estos problemas, ¿sí? Porque este control de obligaciones, desde mi punto de vista, y ahí como lo ves Armando también, nace desde la cabeza. Nace, por ejemplo, desde el plan de negocios. Nace, por ejemplo, si desde el plan de negocios tenemos nuestro departamento contable, que dentro del departamento contable existe el departamento de impuestos, ¿no? Y el departamento de impuestos ya tendrá que ver si cumplimos en tiempo, en forma, si tenemos todos los elementos para presentar las declaraciones, ¿no? Y si no las presentamos a tiempo, pues cumplir lo más pronto posible, ¿no? Y para esto podemos entender que este control de obligaciones podemos tener un oficial de cumplimiento. Alguien que nos esté diciendo, hey, ya va a ser 17, ¿ya presentaste las declaraciones? Ya va a ser, tienes ahora, por ejemplo, la obligación en cuestión de lavado de dinero, ¿no? Presentar los avisos, ¿ya los presentaste? Dámelos, hacer una auditoría interna, ¿no? Autoauditarnos, como a veces le podemos decir. Y es bien importante para todo esto, y yo siempre traigo como 5 puntos, ¿no?, importantes que podemos entender. Número 1, estar conscientes como empresarios de la importancia de este control de obligaciones, porque nos puede ayudar a prevenir incluso el tema de que los dueños, socios accionistas o el mismo contribuyente persona física pues puedan llegar a cometer un delito fiscal que lo pueda llevar a una prisión, ¿no? También, obviamente, lo principal, el cumplimiento voluntario y tener una planeación fiscal. Y para mí, eso pueden hacer desde el plan de negocios. Otro punto importante es el uso de la tecnología y de la automatización. Hoy por hoy, los programas contables en la nube, no sé si te haya tocado, Armando, también te dicen, oye, tu opinión de cumplimiento está negativa. Y a veces algunos ya te dicen, dale clic aquí y te van a aparecer lo que debes. Y te están recordando, ya va a ser 17, tienes esta obligación y no has cumplido, ¿no? Obviamente, el hecho de conocer lo que son todas las infracciones que podemos llegar a tener, ¿no?, y los delitos fiscales que podemos llegar a cometer, pues nos ayuda a prevenir, ¿sí? Y en general, creo que el punto más importante es este tema de una actualización constante, siempre estar buscando qué es lo que está cambiando, ¿sí? Las reformas, lo que existe. Algo bien importante, por ejemplo, cada ratito el SAT está sacando la 4ª versión anticipada, la 5ª, ¿no?, de la resolución miscelánea fiscal, porque hay tanta documentación, tanta información, que a veces nos llegamos a olvidar de los requisitos y de que cambia, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos también un poquito de estos puntos, porque tiene que ver, ha sonado por ahí una posible reforma fiscal, ¿sí? Dentro de esa posible reforma fiscal habla mucho, porque ya vimos el documento y por ahí lo estuvimos platicando, habla mucho de reciclo, de cambios que aparecen en el reciclo persona física. La oportunidad de volver. La oportunidad de volver, que ya no vayan a ser, por ejemplo, que todos los pagos sean pagos definitivos y ya no sean pagos provisionales, por lo cual técnicamente desaparecería la obligación de presentar una declaración anual, ¿sí? Pero sin embargo puede suceder que este tema, que ya aparece en vía resolución miscelánea fiscal, ¿qué crees? Por ahí anda circulando un documento de una posible reforma fiscal que ya lo trae para elevarlo a ley. ¿Cuándo sabemos? Pues no sabemos. En teoría, por ejemplo, está el proceso con el cambio de administración, pues se movieron los tiempos para la entrega del paquete económico. Sin embargo, creo que son súper importante estar al pendiente de estos temas, porque pueden modificar, por ejemplo, trae por allí la reforma un dato en Código Fiscal de la Federación
que si nosotros nos equivocamos en llenar un campo de, por ejemplo, del tipo de ingreso que tenemos en un CFDI, puede llegar a ser la restricción o la cancelación de los sellos digitales. Y como dijo Armando, sin sellos digitales, una empresa prácticamente le estás cortando la respiración, ¿no? Le estás cortando la vida. Sí. Y por supuesto, la cancelación de las cuentas bancarias, bueno, la restricción de las cuentas bancarias. Todo esto nace, y quiero insistir otra vez, desde el punto de vista de un cumplimiento, ¿no? De un control de las obligaciones fiscales que pueden existir. Ya sea por, digamos, desconocimiento o no, de pronto, pues estas, pues sí, que caemos en algún incumplimiento, pues siempre tienen sanciones, ¿no? Entonces, bueno, antes de que entremos de lleno a lo que ya mencionaba, estaba previendo un poco qué es esta reforma fiscal, necesidad o no de ella, y que bueno, ya hablábamos también un poco de ello antes de entrar a la grabación. Pues me gustaría que nos explicaran, antes de pasar a este tema, cuáles serían estas principales sanciones que habría. Pues obviamente ya nos enlistó algunas de las principales pues sí, normas que se contravienen pues por los contribuyentes. Y entonces, ¿cuáles serían aquellas sanciones? Digo, de pronto es casi imposible no caer en alguna, porque bueno, ya nos hablaba de que son cerca de 1,000 obligaciones, es decir, muchísimas, que seguramente desconocemos todas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas principales sanciones a las que un contribuyente pueda hacerse acreedor? En mi opinión, digo, no vamos a hablar de cantidades porque pues pueden ir desde algo que son tan sencillo como un porcentaje del monto de la emisión de un CFDI hasta, por ejemplo, millones en el tema de beneficiario controlador, ¿sí? Entonces, no hablemos tanto de cantidades, sino, por ejemplo, de conceptos. Conceptos como, por ejemplo, la primera sanción que va a tener un contribuyente por no pagar a tiempo sus contribuciones, sus impuestos, pues efectivamente la actualización y los recargos. El primer castigo. Ese es el primer castigo. Un segundo castigo por no haber cumplido la multa. Es la multa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, pues van a ser estos conceptos principales, ¿no? Y cuando hablamos ya de montos, ahora sí que te puedo decir que puede haber, por ejemplo, desde los 1,200, 1,300 pesos aprox, ¿no? Puede ser cambiar, dependiendo de tu régimen, puede ser mayor o menor. Y si hablamos del beneficiario controlador, si mal no recuerdo, por ahí andan de los 2 millones, ¿no? Sí. De pesos. ¿No? Es algo elevado y se me hace exagerado. Pero en cuanto a los FDIs, por cancelar fuera de tiempo, también es un 5 o 10% del monto del CFDI. Ahora imagínate, o sea, si yo estoy de acuerdo con cancelar el CFDI y mi cliente también, o sea, ¿cuál es la...? ¿Por qué me...? ¿Por qué me sancionas? Ajá. Entonces, lo primero que debemos entender es el concepto. Digo, ya cuando vamos a hablar de las cantidades, pues todos los vamos a encontrar en Código Fiscal de la Federación, ¿no? Por ahí si mal no recuerdo, es a partir del artículo 81. Sí, más o menos. Por ahí del artículo 81. Y podemos encontrar cientos de multas. La verdad es que es algo demasiado complejo y decir esta multa con decirte con centavos, yo creo que nadie podría decirte con centavos, ¿no? ¿Cuánto es la multa por algo? Realmente sí es algo muy pesado las multas. Tan solo no llevar contabilidad, ¿cuánto es la multa? Sí, es bastante importante. Por ejemplo, no presentar una declaración puede ser, creo, si mal no recuerdo, por ahí de los 14,800 pesos. Por obligación. Por obligación. Y ¿tienes 3 obligaciones? Ya se elevó. Una suma importante. Sí. Exactamente. Ahora, por 12 meses que nunca se te ocurrió presentar declaraciones. A mí me han llegado de años. No, o sea... Por eso siempre lo ideal es, obviamente, no caer en esto y insistimos en la prevención, justamente, en la prevención, ¿no? Precisamente. Y que, bueno, de esto deriva el otro punto que, bueno, ya preveía un poco, que estaba adelantando, que justamente tiene que ver con la posible reforma, porque, bueno, evidentemente lo que se trata es, como ya decía hace un momento, de eficientar esta recaudación, obviamente, pues para los propósitos que se tengan, pues de manera específica de la autoridad, ¿no? Pero esto nos lleva a otro tema relacionado necesariamente, que es el paquete económico. Platicábamos hace un momento que pues este año no fue un año regular
¿no? Que justamente este paquete económico ya tendría que haber estado listo de manera regular, digamos, a inicios de septiembre, lo cual no ocurrió este año porque justamente el cambio de administración del Ejecutivo Federal tuvo que ver y ahora se ha aplazado hasta mediados de noviembre. Entonces, esta reforma o posible reforma que de pronto se está hablando ahí, ya se barajea, ¿no? Se platica entre pues también los especialistas y demás, está dependiendo mucho de este paquete económico, pero bueno, no sé si ambos pueden explicarnos un poco más a detalle de qué va esta reforma, si es viable, no es viable, y bueno, para empezar, pues también, ¿cuáles serían como aquellos inconvenientes principales por los que se estaría hablando de una posible reforma fiscal? Yo creo que hablar ahorita de una reforma fiscal estaríamos especulando nada más. No sabríamos exactamente si puede pasar o no puede pasar. Hablar ya de una posible reforma fiscal ya estaríamos hablando con toda certeza finales de diciembre, porque ya está todo aprobado, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y ya podemos decir esto sí va, esto no va, esto sí va. Ahorita enviaron una propuesta, Uber, plataformas digitales, quieren que se aseguren a todos los trabajadores, ¿no? Más bien a todos los choferes, lo cual es, desde mi punto de vista personal, inviable. En España quisieron hacer lo mismo, ¿y qué fue lo que hizo Uber en España? Adiós, yo ya no estoy acá. Entonces, si realmente hacen esta reforma en el que digan todos los trabajadores se tienen que asegurar, estoy 100% seguro que Uber se va y van a dejar sin sustento y muchos ingresos a muchas personas. Hay algunas personas que sí lo ven bien. Yo creo que desde un punto de vista general, yo creo que sí está bien, pero lo veo muy difícil, realmente muy difícil que se llegue a aplicar, porque realmente no son trabajadores. No son trabajadores en el simple hecho de que nada más trabajan por horas, a lo mejor por días, no sé, 1 o 2 días, 2, 3 horas y por lo tanto no es como cumplir con un horario laboral de 6 a 8 y estarte aquí en tu centro de trabajo, porque realmente no hay un centro de trabajo como tal. Pues sí, efectivamente. Yo siento que este documento que hemos platicado es totalmente, por eso decía yo, posible. Más allá de esta especulación, tenemos diferentes iniciativas como esta parte de las plataformas digitales en materia laboral. Es interesante que este documento que hemos platicado un poquito es posible, sin embargo, la parte del reciclo ya es una realidad, porque la pusieron en resolución fiscal. Es así, todo lo demás es posible. Para mí también es inviable este tema de las plataformas digitales. Y en lo personal, no creo que sea malo el hecho de aumentar, también por ahí hay una iniciativa de aumentar a 30 días el aguinaldo. Sin embargo, no están actualizando otros conceptos como el monto de la exención que le aplica el monto del aguinaldo, ¿sí? Ese tipo de cosas, pues, si bien es cierto, te van a dar más de aguinaldo, te van a retener también más impuesto. Hablando del trabajador y hablando del patrón, pues va a tener que pagar más de aguinaldo, lo cual pues le va a pegar en sus finanzas. Al final, todas estas reformas tienen su razón en un bienestar, ¿sí? Recordemos que la política económica del gobierno anterior y de esta es una política económica del bienestar. Es decir, priorizar al pueblo sobre otros temas, sí, ¿no? Sobre otros lugares. Sin embargo, el tema bien importante aquí es qué tan viable pueden ser. Ya recordemos lo que pasamos, ¿no? Tema de la PTU, los límites que le pusieron a la PTU. Sí, fue un tema. Sí, un tema muy, muy importante, porque si bien es cierto, a los trabajadores les aumentaron el salario y cada vez va a estar aumentando más, y que ya prácticamente están decretando que no va a poder que no va a ser menor el salario mínimo a la inflación, pues también la industria, y yo conocí un caso personalmente de una industria que en su caso al momento de subir los salarios mínimos, que era un beneficio para los trabajadores, la industria ya no pudo. Entonces la industria mejor cerró sus puertas y salió peor.
porque ahora esos trabajadores que ya tenían el salario mínimo aumentado, digámosle así, pues ahora ya no tenían ni salario. Entonces, sí creo que hay algunas cosas que son inviables, pero también creo que hay algunas cosas que se deben de tomar con más tiempo. El hecho, también está una iniciativa por ahí, y que ha sonado bastante y seguramente lo han escuchado. ¿Recuerdas, Armando? El de las 40 horas, de reducir de 48 a 40 horas. Que ya lo, aprobaron prácticamente. No lo he escuchado bien, o sea, sí supe que nada más querían bajar a 40 horas los días, las horas laborables a la semana, pero ya dijeron que no va a pasar. O sea, fue una propuesta, es muy complicado. Fue una propuesta de campaña y a la mera hora la desecharon. Pero voy a retomar un poco lo que mencionabas, ¿no? Si empiezan a aumentar, o sea, está muy padre que le aumenten el sueldo a los trabajadores, un salario mínimo, no sé, yo ahorita haciendo cálculos, porque ha ido subiendo un 20% cada... Los últimos años. Ajá, en los últimos años puedo decir que puede estar en 300 pesos, especulando nada más. Pero al final de cuentas, ¿quién va a pagar todo? El patrón no lo paga. ¿Quién lo termina pagando todo? El consumidor final. Sí. Si aumentan, si pasa lo de las plataformas digitales y todos los trabajadores se aseguran, todos los choferes, ¿qué va a pasar? El costo del Uber va a subir. Que aumentaron el aguinaldo a 30 días, ¿qué va a pasar? Pues subimos los precios del producto y el consumidor final lo paga. No, a final de cuentas, el patrón o el dueño o el contribuyente no termina pagando eso. Todo lo paga el consumidor final y vamos a ver si realmente lo que gana va a ser suficiente o no va a ser suficiente. Al final de cuentas, creo que las posibles reformas en ciertos puntos sí son viables y creo que sí van a pasar, como los temas de restricción de sellos digitales. A eso no lo van a quitar. El reciclo, no, al contrario. Eso sí va a pasar, más que nada. Por ejemplo, la restricción de que te equivoques en la forma de emitir un CFDI y que con eso te puedan restringir tus sellos digitales, yo creo que esa pasa, ¿no? Porque pues, le va a permitir a la autoridad recaudar más. Famosos cambios que hubo en Recico, ¿no? Ahorita, por resolución miscelánea fiscal. Y es un hecho. Es un hecho. Pero, pues, ¿qué va a pasar para que lo eleven a ley? ¿No? Que ya no esté en resolución, sino que ya cambie y que esté directamente en ley de impuestos sobre la renta. Creo que también va a pasar. Entonces, yo creo que esta posible reforma sí es muy posible. Algunos puntos sí son inviables. O algunas iniciativas, en mi punto de vista, igual que dices tú, en plataformas digitales es muy difícil realmente que puedan encontrar un modo, ¿no? Pero creo que lo que hemos platicado es posible. En definitiva, es, digamos, un mar de información, ¿no? Y justamente muy complicado y por eso todavía no es oficial, digamos, que exista una reforma. Si pudieran un poco delimitarnos, dice, algunas son viables, otras no lo son tanto. Si pudieran delimitarnos a lo mejor 2 o 3 de las que podrían ser viables y de las que son completamente inviables desde su experiencia, que podrían, digamos, estarse aplicando y que incluso también ya nos estaba previendo un poco, maestro Javier, que ya están, digamos, en funcionamiento algunas. Creo que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con restricción de sellos digitales, sí pasa. Inclusive hasta yo lo veo viable porque también va a obligar a las empresas a establecer controles internos de manera... Más control. Más control, o sea, más estrictos. Porque la autoridad sabe que el control interno falla en las empresas. Entonces todas. O sea, aunque pueda ser algo muy duro para las empresas, yo creo que sí estaría bien. Estaría bien porque en muchas ocasiones el propio contribuyente es el que hace todo, ¿no? O sea, declaraciones y todo eso. Y ahorita sí se van a dar cuenta de que no necesitamos a alguien experto en el área para que pueda hacerlo, ¿no? O sea, yo esa parte lo veo duro, pero yo creo que sí va a pasar. Todo lo que es reciclo, régimen simplificado de confianza, sí, ya pasó y seguramente va a pasar. Ese sí que sí lo veo muy derechos. Creo que sí, esa sí ya está. Ni siquiera tenemos que pensar si va a haber o no. Yo creo que también, por ejemplo, existen dentro de otras propuestas por ahí el hecho de que les den una carga administrativa más fuerte, por ejemplo, a las instituciones financieras y también a las fintech, el hecho de presentar, por ejemplo, declaraciones informativas por las retenciones de impuesto sobre la renta que han hecho, que es una propuesta que viene en un documento que estuvimos platicando.
Creo que esa sí va a pasar, pero pues así que a lo mejor a muchos se nos puede pasar de noche, ¿no? Porque no es como de manera general, es como que muy centralizada instituciones financieras. Y afecta a un cierto sector específico, ¿no? Uh-huh. O sea, no es así como que de cultura general. Es correcto. Pero creo que dentro, en mi opinión, de las que no pueden pasar, o a lo mejor van a tardar, o van a tener que modificarlas, es aguinaldo y este tema de las plataformas digitales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ni siquiera puedes definir bien el concepto de trabajador de plataformas digitales. No lo puedes definir bien. Digo, las plataformas digitales, ya dígase que es Uber, Didi, Mercado Libre y todas esas, pues te manejan como socio para empezar. ¿Por qué no puedes decirle trabajadores? Porque en la mayoría de los casos, si no es que en todos, y que no, digo, me disculpo, no soy abogado laboralista, pero creo que no cumplen con los requisitos para llamarse trabajador, ¿sí? Entonces, si tú no cumples con el requisito para ser trabajador, simplemente no puedes tener el derecho de tener, por ejemplo, el IMSS o de tener varias cosas, ¿no? Yo creo que si quieren hacer eso, necesitarían modificar la Ley Federal del Trabajo. Sí. Y agregar un concepto muy específico de trabajadores de plataformas que digan que puede ser un trabajador de cierto tiempo, de ciertos días, porque la gran mayoría sí están. Porque yo lo he visto, porque tengo clientes que dicen, no, es que yo más tengo ingresos de Uber, nada más para obtener un ingreso extra, pero no dependen económicamente de él. Tendría que ser muy específico, tienen que aclarar muy bien el concepto, primero, de qué es trabajador, y luego tendrían que definir cómo vas a medir en qué momento del tiempo que trabaja ahí, ¿no? Es trabajador, si es o no, ¿no? Porque otra vez, tampoco Uber no le da, por ejemplo, una plataforma digital no te da la orden, entonces no hay una subordinación, tú eliges, ¿no? En ese caso, ¿no? Igual pienso que lo del el tema del aguinaldo de 30 días, no creo que sea malo, siento que es ahorita en este momento inviable. Y el tema de bajar las 48 horas a 40, creo que si no es un tema progresivo y que encuentren una manera de hacer un real equilibrio, tampoco va a pasar. Uh-huh. Aunque sea muy populista, ¿no? Sí, es que yo siento que subir el aguinaldo a 30 días y bajar las horas así de la noche a la mañana, le va a pegar a las finanzas a los empresarios, pero cañón, o sea, tan solo de las vacaciones, pegó. Más la prima vacacional. Sí, más la prima vacacional, pegó. Porque imagínate, a lo mejor hay industrias grandes que sí no tienen tema en seguir trabajando, aunque se vaya el trabajador de vacaciones. Que ya normalmente tienen turnos. Sí, tienen turnos. Pero una pyme que a lo mejor más tiene 1 o 2 trabajadores y que se te vaya 12 días, la verdad es que sí fue algo complejo para ellos. Y tuvieron que contratar personal de eventual para cubrirlo. O sea, sí es algo difícil. Y tuvo que pagar doble seguro social porque se va de vacaciones y todo el mundo. O sea, realmente elevó los costos el simple hecho de subir los días de vacaciones. Aguinaldo. Igual y en algún tiempo, 2-3 años, pero que lo vayan previendo. ¿Saben qué? Para el 2026, 2027 o 2028, el aguinaldo va a ser de 30 días, pero por lo mientras ya tiene el empresario cierto tiempo para poder analizar y ver sus finanzas y hacer los presupuestos y para poder implementar los 30 días de aguinaldo. Y también progresivamente. Sí, también los días de las horas laborables. O sea, ponerlo para el 2025 ya 40 horas a la semana, no, es imposible. En ciertas industrias. Sí, por ejemplo, el sector, nosotros como de servicio, o sea, nosotros de por sí trabajamos 40 horas. Sábados para mí es intocable. Aunque sigo trabajando, pero todos los colaboradores están descansando, pero yo sigo trabajando. Pero, por ejemplo, restaurantes. No se puede. No se puede. La industria del entretenimiento, cines, o sea, todos ellos que la gran mayoría trabajan los fines de semana. Son muchas variables a considerar, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones, pues también no modificaste solamente los días de vacaciones. En automático se modifica la prima vacacional.
y es lo que te decía hace ratito del aguinaldo. Ujú. Si modificas aguinaldo, la teoría debería ser que también modificas las exenciones para el aguinaldo. Pero eso no está en propuesta, ¿no? Como Sí. pasó Ujú. ahorita con que ajustaron las tablas. Al salario mínimo ya le sale a pagar ISR, Ujú. pero no ajustaron la de subsidio al empleo y se tuvo que aplicar una facilidad. Ajá. Como dice maestro Rangel, son demasiadas variables las que intervienen para determinar si es viable o no, pues que se aplique alguna normatividad o algún cambio. Justamente en este espacio también ya tuvimos oportunidad de tener al maestro Gamaliel, que justamente abordó específicamente este tema, y bueno, pues también los invitamos a que sigan ese programa. Y obviamente este tema es demasiado amplio. Nos gustaría tenerlos a ambos, también extenderles la invitación de a lo mejor poder abrir una segunda mesa de diálogo ya cuando tengamos pues más definido, por ejemplo, el tema de el paquete económico para, pues, digamos, lo que se viene de esta posible reforma que menciona, ¿no? Estamos ya casi llegando al final de nuestro episodio, pero antes de cerrar, me gustaría si nos pudieran dar, pues, como acotaciones finales, digo, a fin de cuentas lo que estamos hablando desde de un inicio es justamente este control de obligaciones, ¿no? La importancia de tenerlo, de prever, de estar obviamente actualizados, pero también preverse ante, pues las sanciones y estar siempre adelantados, ¿no? Entonces, finalmente preguntarles cuáles serían aquellas medidas que ustedes recomendarían que tanto personas físicas como morales podrían estar siguiendo de manera fácil para hacer mucho más eficiente tanto la recaudación para la autoridad como para nosotros como contribuyentes tener pues este control. Yo pienso que son dos principales, ¿sí? Número uno, evidentemente es capacitarnos, tener el conocimiento para saber primero, cuáles son las obligaciones, después, cuáles son las infracciones que pudiéramos llegar a caer, ¿sí? Porque ya con eso podemos hacer, digámosle que un checklist de lo que debemos hacer y no debemos hacer. Y número dos, creo que un punto súper importante es el tema de la tecnología y de la automatización. Hoy por hoy, la inteligencia artificial, si ya la utiliza la autoridad para fiscalizarnos, ¿por qué no utilizarla nosotros para auditarnos, autofiscalizarnos y adelantarnos a la autoridad para no llegar a este tema, ¿no? Para no llegar a estas infracciones, sanciones, a estos delitos fiscales que pudieran ser, de tal manera que tengamos todos correctos. Y evidentemente creo que el conocimiento es lo principal, ¿sí? Porque debemos reconocernos primero como comerciantes, después como contribuyentes, y pues reconocer todas nuestras obligaciones. Nos llevaríamos un taller, un diplomado para conocer solamente las obligaciones, ¿no? Sin embargo, creo que la tecnología y la automatización nos puede ayudar, la inteligencia artificial, a ser mejores cada uno. Uh-huh. Y claro, otra vez, yo teniendo este pensamiento que adquirí de administración de negocios, nace desde la cabeza, desde quien dirige, es quien debe pensar en esto. Porque al final de cuentas, en todas las industrias, en todas las entidades, tenemos de manera muy general dos tipos de personas, ¿no? Dos tipos de partes: dirigentes y operativos. Uh-huh. ¿Sí? Operativo, pues el que ejecuta, y dirigente, quienes piensan. A diferentes niveles, si lo quieren pensar, pero desde los dirigencia es donde deben de nacer este cumplimiento, esta parte voluntaria de este control de obligaciones fiscales. Porque al final de cuentas, la empresa es un ente. Digo, por ahí creo que no. Antes había una iniciativa para que una empresa también pudiera ser llevada a prisión. Obviamente no se puede, ¿verdad? Porque es una empresa. Pero cuando vemos que la empresa está formada por personas, estas sí deben de entender que es por su bienestar el cumplir en tiempo, en forma, y ya más adelante, si lo quieren ver así, digo, si de manera diferente, pues el cumplir con nuestras obligaciones, una obligación civil, ¿no? De cumplir con nuestro pago de impuestos, con declarar.
y verlo también como beneficios, porque por ejemplo las personas físicas, y tal vez lo has vivido, que tú pagas tus impuestos, haces tus declaraciones, y si cumples también con solicitar tus CFDIs de deducciones personales, pues tu beneficio es tener un saldo a favor, ¿sí? Y para ciertas industrias, por ejemplo, te piden haber cumplido con declaraciones, tienes beneficios como los agapes, el gobierno te da dinero para que sigas trabajando. Entonces, no solamente es este tema solamente por cumplir, sino también por beneficios que podemos obtener. Así es. ¿Armando? Pues ya más para cerrar, el control interno es muy importante. Como decía el maestro Rangel, hay que ver qué obligaciones tenemos y cumplirlas. La capacitación es importante. Si nosotros no somos expertos en el área, pues buscar al experto en el área. La gran mayoría de los contribuyentes pues son muy dados a presentar sus propias declaraciones, y deducen al 100% ciertas cosas que la propia ley pone límites, ¿no? Y por el desconocimiento pues lo llegan y lo hacen y luego vienen los problemas. Hay un dicho que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Entonces, buscar. Y todo es cuestión de educación financiera. Si a nosotros nos hubieran enseñado a pagar impuestos desde prepa, yo creo que, o secundaria, seríamos otro México. Debería estarse integrando en los planes, ¿no? Pues de hecho yo recuerdo que sí venía algo ahí en los libros de educación cívica. Ajá. Hace muchos años, ¿verdad? Sí, sin duda la capacitación que menciona maestro Armando, pues es evidente que hace falta, no necesitamos ser expertos todos, pero pues también es importante poder acercarnos a gente especializada como ustedes, que obviamente también pues desde el Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, que también están ustedes colaborando ahí, pues aportan justamente para esta capacitación, ¿cierto? Y acercarnos, ¿no? También a los colegios, que pues también son los que nos dicen cómo hacer bien las cosas también. Sí, exacto. Y ya más como último punto, pues si no soy contador, pero ir y decirle a mi contador, oye, siéntate conmigo y vamos a ver si realmente lo estamos haciendo bien, o sea, no confiar ciegamente en el contador, ¿no? También hay que cuestionarlo. O sea, no por que desconfiemos de él, sino para ver si realmente se están haciendo bien las cosas. Autoeducarnos, ¿no? Ajá. Y si se puede, dependiendo del tamaño de la industria, pues las auditorías internas estaría perfecto. No todas la pueden, pero si se pudiera, yo lo establecería. Bueno, pues maestro, finalmente, pues ya acercándonos al final de esta grabación, también nos gustaría que nos hablaran un poco sobre justamente esta capacitación, y sabemos que se viene en puerta el magno evento. Por supuesto, el día 13 y 14 de noviembre tendremos, como parte del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, pues un magno evento que ya es el tradicional de todos los años. Este año lo vamos a hacer de manera híbrida, ¿no? De manera online, perdón. Y pues vamos a tener 6 exponentes. Van a ser 3 por día, con temas muy interesantes, hablando de política económica, de política fiscal, de reformas laborales, ¿no? Algo bien importante, ¿sí? En general. También por ahí un tema en cuestión de la defensa contra restricciones de sellos digitales y cancelaciones de sellos digitales, que es súper importante y que hemos hablado este tema hoy, ¿no? Entonces los invitamos a que estén presentes, a que se informen, busquen por ahí la página del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, www.ibcj.mx, ahí pueden encontrar la información y ver quiénes van a ser los ponentes. Perfecto. Pues maestro Armando, maestro Javier Rangel, les agradecemos mucho y pues seguramente estaremos también acompañándolos por ahí en este magno evento, y pues también los invitamos a toda nuestra audiencia a que se acerquen al instituto para conocer pues más a detalle el magno evento, y también acercarse a nuestros especialistas, al maestro Armando, también al maestro Javier Rangel. Aquí pueden dejar todas sus dudas, sus preguntas que tengan que ver pues con el tema que estuvimos abordando el día de hoy. Les agradecemos mucho haber seguido esta transmisión, y pues los estaremos esperando en una emisión más, ya sea que nos sigan a través de nuestra plataforma de Spotify en audio o también a través de nuestros videos en el canal de YouTube. Agradecemos mucho su presencia y nos estaremos viendo en una nueva emisión de Tergum el Podcast. Muchas gracias.